Hoy tenemos el placer y el honor de contar dentro del área de Cultura y Sociedad de Professional Women Network con Augusto López Claros. Augusto López Claros es uno de los economistas más prestigiosos del mundo. Ha sido director de indicadores globales del Banco Mundial y del Programa de Competitividad Global en el Foro Económico Mundial en Ginebra, donde también fue Chief Economist. Antes de unirse al foro, trabajó durante varios años en el sector financiero en Londres, con un enfoque especial en los mercados emergentes. Fue representante residente del Fondo Monetario Internacional en Rusia durante la década de 1990 y entre los años 2018-2019 estuvo en excedencia del Banco Mundial como investigador principal en la Escuela de Servicio Exterior Edmund Walsh de la Universidad de Georgetown. En la actualidad es director ejecutivo del Foro de Gobernanza Mundial y es un conferenciante internacional muy considerado, habiendo dado conferencias en los últimos años en algunas de las principales universidades y think tanks de todo el mundo. Cuenta con numerosas publicaciones y en mayo de 2018 la Global Challenges Foundation de Suecia le otorgó el premio New Shape por su trabajo con Arthur Dahl y Meija Grove, Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21st Century. También quisiera señalar que Augusto es uno de los economistas más comprometidos con la búsqueda de la implantación de los valores humanos universales, así como de la justicia social y la paz mundial. Hoy Augusto nos va a exponer las conclusiones de un proyecto de investigación Mujer, Empresa y el Derecho, que dirigió en el Banco Mundial para examinar las causas y evaluar las consecuencias de las dimensiones económicas de las discriminaciones de género sancionadas por leyes alrededor del mundo. Este proyecto ha sido desarrollado en su amplitud en el libro que escribió en coautoría con Vahidi Nahabani y que lleva por título Igualdad para las mujeres, prosperidad para todos, la desastrosa crisis global de la desigualdad de género, cuyo resultado, basado en una contrastada selección de países, representa un efectivo diagnóstico del actual estado de la igualdad de género en el mundo que permite abordar lo que debe cambiar para que las mujeres alcancen la plenitud de sus derechos y puedan participar en el desarrollo de la humanidad para beneficio de todos. Y ahora paso a dar la palabra a Augusto. Adelante, Augusto, por favor. Muchas gracias, Mercedes, por tu generosa presentación. Voy a comenzar contándoles un poco, digamos, los orígenes de este proyecto interesante, ¿no? El año 2011 yo estaba viviendo en Madrid y fui contratado por el Banco Mundial para hacerme cargo de uno de los grupos de investigación que el banco tiene. El banco es un banco, digamos, de desarrollo, hace préstamos a sus países miembros para infraestructura y hay mucho trabajo de tipo operacional, pero también tiene un grupo de como unos 400 investigadores, ¿no?, que están tratando, digamos, de aumentar nuestros conocimientos en relación al tema del desarrollo económico y cuáles son aquellos factores, aquellas políticas, aquellas instituciones que fortalecen el desarrollo de los pueblos y mejoran la prosperidad y la equidad. Y yo digamos, asumí el cargo de director de uno de estos 4 grupos dentro de esta infraestructura de investigación en el banco. Y uno de las satisfacciones que tuve al hacerme cargo de este equipo, que eran como unos 100 economistas y abogados principalmente, que había un grupo pequeño de como 6 abogados, todos ellos señoras, mujeres, que estaban ya por varios años elaborando un banco de datos que a mí me pareció muy, muy interesante. Básicamente era hacer una lectura de la Constitución, el Código Civil, la Ley de Familia, la Ley de Empresa, el Código Tributario, el Código Laboral. Hay como una media docena de digamos, leyes en los países que un poco establecen las reglas del juego para la participación en la economía y en la actividad económica, ¿no? Y este grupo de abogados estaban básicamente
leyendo estos instrumentos legales para un gran número de países y descubriendo en ellos... Creo que alguien tiene que poner su micrófono en mute. Bueno, entonces, este grupo de abogados estaba haciendo una lectura de todos digamos, las discriminaciones que uno podía descubrir en la ley, ¿no? Anecdóticamente, durante las últimas décadas, colegas míos del Banco Mundial que habían estado viajando por diferentes partes del mundo, apoyando diferentes proyectos de desarrollo, se habían dado cuenta de que en muchos países la ley discriminaba contra la mujer, limitaba sus derechos de propiedad, imponía restricciones respecto de los trabajos que podía digamos, realizar. En muchos países era mucho más difícil para una mujer que quería crear una pequeña empresa. Había más requerimientos burocráticos que cumplir. En algunos países las mujeres necesitaban la autorización del marido para viajar, para abrir una cuenta en el banco. Algunos países tenían leyes que protegían a la mujer contra la violencia doméstica y otros países no ofrecían ningún tipo de protección a través de, digamos, de una ley, ¿no? Entonces, la idea de este grupo de abogadas era de sistematizar la colección de estos datos, ¿no? Mirando a un grupo grande de indicadores, como 44 indicadores, ¿no? Y para el mayor número posible de países. Entonces, me parecía que, digamos, estaban coleccionando datos sumamente poderosos, ¿no? Porque podíamos, por ejemplo, identificar de que en Irán hay 27 diferentes formas de discriminación contra la mujer que están digamos, inscritas en la ley, en el Código Civil, en la Constitución, en muchos de estos diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, yo apoyé mucho la labor de este equipo, conseguimos financiamiento, el equipo fue ampliando, se aumentó el número de países para los cuales se estaban conectando los datos. Y en una charla que me tocó dar cuando salió el informe, si mal no recuerdo, del año 2014, ¿no? Cada que salía el informe, que era una vez cada 2 años, digamos, hacíamos presentaciones del informe en diferentes partes del mundo. Y en esa ocasión yo estaba haciendo una presentación en Nueva York y una editora de una de las editoriales más importantes de Estados Unidos, que se llama St. Martin's Press, después de la charla se acercó y me dijo, mira, estos datos son tan interesantes, tan fascinantes, que creo que detrás de ellos hay posiblemente un libro muy interesante, ¿no? Entonces, para no alargar la historia, me alié con una escritora francesa, amiga de la familia, y juntos empezamos a tratar de escribir algo que ilustre, digamos, la dimensión humana, ¿no? Y económica de la discriminación contra la mujer. Y ese es el resultado que, digamos, ese es el libro que salió en el año 2018, que Mercedes lo mencionó. Entonces, lo que quiero hacer ahora es compartir con ustedes, digamos, algunas de las lecciones que salen de hacer un análisis de este banco de datos. Eventualmente coleccionamos datos para 190 países, o sea, prácticamente la totalidad del planeta. Y digamos, cuando comenzamos a conversar con Bahía, mi coautora, ¿dónde empezamos esta historia, ¿no? Sobre la discriminación contra la mujer? Podemos empezar hablando sobre cuestiones de trabajo, podemos empezar hablando sobre cuestiones de educación o de digamos, de empoderamiento político, participación en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Decidimos empezar hablando sobre el tema de la violencia contra la mujer. Y en particular nos enfocamos en un tema específico que creo que ilustra en una forma muy cruenta, muy dramática, ¿no? La naturaleza del problema de la discriminación contra la mujer. Y esto es
para empezar esta historia, ¿no? Uno se tiene que remontar al año 1992, ¿no? Cuando un economista muy famoso de origen hindú, que unos años más tarde ganó incluso el premio Nobel en economía, creo que en el año 1998, Amartya Sen se llama él, ¿no? Él hizo una observación sumamente interesante, una observación de tipo demográfico. Él dijo, sabemos de que las mujeres a todo nivel de edad tienen una ventaja sobre los hombres en cuanto a los datos de mortalidad. O sea que las mujeres son más resilient, como decimos en inglés, y en general, no importa cuál sea el grupo de edad que uno mire, su mortalidad es menor que la de los hombres, ¿ya? Y eso se sabe. Ustedes saben, por ejemplo, de que la expectativa de vida media de las mujeres en general es más elevada que los hombres, aún en países de altos ingresos, ¿no? En Europa y en otras partes, ¿no? Y entonces lo que él observó es de que a pesar de esta ventaja que las mujeres tienen sobre los hombres a nivel de la mortalidad, había muchos más hombres en el mundo que mujeres, ¿ya? Entonces aquí había una especie de paradoja, ¿no? Y entonces haciendo los cálculos, ¿no? Él eventualmente publicó un trabajo en el que estimaba de que había una ausencia de algo así como 100 millones de mujeres en el mundo, en la totalidad de la población, ¿no? Que en aquella época eran como 5.500 millones de personas en el mundo, entonces faltaban 100 millones de mujeres. Entonces, él sugirió de que lo que estaba ocurriendo era de que en muchas partes del mundo, y enfocó su atención especialmente en la India y en la China, que son dos países que entre ellos son casi 40% de la población del mundo, ¿no? Había una marcada preferencia por los hijos, ¿ya? Y con el surgimiento en los años 80 de, digamos, la capacidad para determinar el sexo del feto, entonces lo que las madres en la India y en Corea y en la China y en muchos otros países, pero esos países eran los más importantes, estaban abortando sus fetos prematuramente cuando podían determinar de que el sexo era femenino, ¿no? Entonces hicieron cálculos y de ahí salió esta cifra de que faltaban algo así como 100 millones de mujeres en el mundo, ¿no? Y con Bahía decidimos empezar el libro por en este campo porque nos pareció una forma particularmente brutal de discriminación, ¿no? Es decir, básicamente vamos a evitar el nacimiento de una niña, vamos a dar preferencia al niño, ¿no? Por razones de tipo cultural, y voy a referirme a esto brevemente, ¿no? Entonces, una de las preguntas que surge es, ¿por qué es que está ocurriendo esto en un país como la India o la China o Corea o algunos otros, ¿no? Y digamos, enfocándonos en la China, que es el país con mayor población y donde el problema era más acentuado, ya era a nivel nacional, ¿no? Uno comenzó a descubrir toda una serie de factores muy interesantes que dicen mucho respecto de la naturaleza de la discriminación contra las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en la China hay un fuerte trasfondo cultural de la filosofía de Confucio, ¿no? Y hay una frase atribuida, ¿no?, a Confucio que dice que la mujer perfecta obedece a sus padres cuando es una niña, obedece al marido cuando es una mujer y obedece a su hijo cuando es una viuda, ¿no? Y en general uno ve en esa cultura milenaria, ¿no?, una actitud sumamente antifemenina, ¿no? Digamos, las mujeres básicamente tienen que ser obedientes a los maridos, a los padres o a los hijos, tienen fundamentalmente que producir hijos, ¿ya? Su sentido de autoestima en última instancia está determinada en función de si producen hijos, no hijas, hijos, ¿no? Y nosotros pensamos de que esto, digamos, ha producido una especie de, digamos, sesgo cultural en la China, ¿no?, o preferencia por
los varones, ¿no? Luego hay otros factores interesantes. Por ejemplo, en un país que en los años 50, 60, 70, 80 era básicamente una sociedad agrícola. Es solamente en las últimas décadas que, digamos, la China se ha convertido en una potencia manufacturera importantísima, pero China era un país esencialmente agrícola. Había preferencia por los hijos porque ellos podrían, digamos, contribuir al trabajo de la agrícola, ¿no? Los hombres tienen, digamos, mayor fortaleza, una musculatura más desarrollada en la parte superior de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso podía explicar por qué algunas familias que dependían, digamos, de la agricultura para su supervivencia podían tener preferencia por los hijos, ¿no? Es más, muchos de estos países, ciertamente la India y la China en los años 90, son países que no tenían un sistema de protección social, no había un sistema, digamos, de contribuciones a la seguridad social que luego iban a generar ingresos una vez que uno se jubile. Entonces los padres veían a los hijos como su garantía para el futuro, como una fuente de ingreso a posterior. Y evidentemente había preferencia por los hijos porque la tasa de participación de los hombres es mucho mayor que de las mujeres en esa época, ¿no? Luego en los años 70 los chinos introdujeron una política de un solo niño por familia, muy estricta, con fuertes castigos para los que no obedecían esta política. Y entonces eso a su vez, digamos, fortaleció esta tendencia o preferencia por tener hijos, ¿no? Si solamente vamos a tener uno, entonces vamos a tener un hijo y vamos a abortar a la niña, ¿no? Entonces, y hay otros factores incluso de tipo más, no quiero decir cultural, incluso religioso, ¿no? En Corea, por ejemplo, había una creencia muy arraigada, ¿no? De que si un padre no tenía hijos, ¿ya? No tenía hijos, ¿ya? Entonces sus hijas no iban a poder hacer oraciones y pedidos una vez que él muera a nombre de él. ¿Ya? Es decir, que solamente son los varones los que una vez que el padre muere pueden elevar sus plegarias y hacer oraciones para digamos, pedir la protección y las bendiciones de nuestro Creador a nuestros padres. ¿Ya? Las hijas en la cultura coreana, las hijas no tienen esa capacidad. Entonces, un padre que tenía solamente hijas estaba en una situación de desolación, porque la idea de adorar a los antepasados, a los padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, es algo que está muy fuertemente arraigado en la cultura de ese país y también en zonas de la India y de la China, ¿no? Ahora bien, menciono todo esto porque, como ustedes se podrán imaginar, esta preferencia por los hijos varones y la diferencia enorme que hay en el número de hombres y el número de mujeres, ¿ya? A diferentes grupos de edad, acarrea toda una serie de disfuncionalidades y consecuencias muy adversas para la sociedad, ¿no? En la China específicamente, pero también en la India, por ejemplo, hay una falta de mujeres. ¿Ya? Es decir, las posibilidades de que un joven chino pueda encontrar una esposa en el futuro con quien casarse son mucho más bajas simplemente por la ausencia de niñas que han sido abortadas 20 años atrás, ¿se dan cuenta? Entonces, esto a su vez, se han hecho investigaciones, explica un aumento muy importante en el crimen, por ejemplo, y en la violencia. Los economistas manejamos un concepto que se llama la elasticidad, ¿no? Y lo que se descubrió es de que si hay un aumento de 0,01 en el cociente de hombres a mujeres, esto lleva a un aumento del 3% en la incidencia del crimen violento y de los robos, ¿ya? O sea que, digamos, una sociedad en la que hay digamos, un exceso de hombres con relación a las mujeres que no permite a los hombres encontrar eventualmente una esposa,
tiene como un efecto colateral un aumento enorme en la violencia, en el crimen, en el uso de las drogas, en el contrabando de las drogas y en la prostitución, ¿no? Entonces, digamos, estas decisiones que pueden tomar los padres a nivel individual, ¿no? Motivados por X o Z razón, 20 años después tienen implicaciones bien dramáticas en función de, digamos, la estabilidad de la sociedad, ¿no? Una estadística que a mí siempre me impresionaba mucho es la estadística de suicidio de mujeres en la China. Ustedes saben que la tasa de suicidio es más alta para los hombres que para las mujeres en todos los países del mundo. Un ejemplo, el Reino Unido, tres cuartas partes de los suicidios son hombres, una cuarta parte son mujeres. Pero la China es el único país en el que la tasa de suicidio de las mujeres es mucho más elevada que de los hombres. De hecho, la China básicamente explica 55% de todos los suicidios de las mujeres a nivel de toda la población del mundo, que es, digamos, un porcentaje mucho más elevado que el porcentaje proporcional de la población del mundo que la China tiene, ¿no? En los últimos datos que yo vi hace un par de años, habían aproximadamente 500 suicidios por día de mujeres que están en la etapa de, digamos, en las que pueden tener niños, ¿no? Pueden dar a luz, digamos, entre los 16, 17 años y los 40 y pico años. En ese grupo de edad ya hay un total de 500 suicidios diarios, ¿no? Y nuevamente es porque estas digamos, distorsiones de tipo demográfico, ¿no? Acarrean condiciones sociales, condiciones psicológicas, condiciones de la salud mental de la población muy, muy dramáticas, ¿no? Y con Bahía empezamos el libro haciendo una revista de toda esta situación, porque nos parecía que ejemplificaba en formas muy dramáticas, ¿no? Algunas de las consecuencias relacionadas con la discriminación contra la mujer, con la preferencia que los padres pueden tener por los hijos, ¿no? Un aspecto que tocamos muy fuertemente y conversamos mucho con Bahía en el libro, y que también es una parte importante del banco de datos de este proyecto en el Banco Mundial que me tocó, digamos, dirigir, era un grupo pequeño dentro de un grupo más grande que estaban haciendo otro tipo de proyectos de indicadores, ¿no? Pero tiene que ver con la participación, el empoderamiento político de las mujeres, ¿no? Ustedes saben que si ustedes tienen una perspectiva, digamos, de largo plazo, los últimos 100 años, ustedes van a ver de que las mujeres durante gran parte de ese periodo no han tenido una presencia importante en la toma de decisiones a nivel político. El 1 de diciembre tuve la gran satisfacción de dar una charla en el Parlamento sueco en Estocolmo, en ocasión del 100º aniversario de la democracia en Suecia, ¿no? Y cuando me invitaron un par de parlamentarios que organizaron este evento, había algo que me llamó la atención. Yo tenía esta idea de que Suecia había sido una democracia por más de 100 años, ¿no? Y lo que se me explicó es de que solamente fue en el año 1921 que por primera vez se le dio a la mujer el poder de votar en elecciones nacionales, ¿no? Y entonces ellos han dicho de que solamente en el momento en el que mitad de la población se incorpora y adquiere el derecho de poder participar en la vida política del país a través del voto, podemos decir de que Suecia es una democracia completa. Entonces era el 100º aniversario, digamos, al día prácticamente, ¿no? Entonces, pero si ustedes miran los datos históricos, ¿cuál es la participación de las mujeres digamos, a nivel de parlamentos? ¿Ya? Tenemos datos muy exactos respecto de, digamos, el porcentaje de mujeres que son miembros de parlamentos en casi todos los países del mundo que tienen parlamentos, obviamente. Esa es una cifra que ha ido mejorando, pero que en promedio a lo largo de todo el planeta es 25%, o sea, 1 de cada 4 parlamentarios es mujer. Pero hay países como la India, como Rusia, como Brasil, como Japón, como Hungría, donde el nivel está más bien entre el 10 y el 15%, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes
algunas de las economías emergentes más potentes del mundo, como Rusia, como la India, como Brasil, ¿no? Que tienen una participación de la mujer en el Parlamento sumamente baja, entre 10 y 15%. Y ni qué decir de países como Irán y Nigeria, que están entre el 3 y el 5%, ¿no? Ahora bien, hay países donde hay una participación más elevada, obviamente. México, Suecia, Costa Rica, Finlandia, Noruega, todos estos países tienen participación de 45, 47, 48. Ruanda, que es el país que tiene la participación más elevada en el mundo, tiene 61%, ¿no? Entonces, una de las preguntas que una vez que uno comienza a mirar estos datos es, bueno, ¿cuáles son las consecuencias del empoderamiento político de las mujeres? ¿Por qué es importante que las mujeres estén presentes en la toma de decisiones en los parlamentos, en los comités de presupuesto que elaboran las políticas económicas del gobierno, etcétera, etcétera? Y aquí los resultados de nuestra investigación son sumamente interesantes, ¿no? Primero, una de las cosas que ha ocurrido en las últimas, yo diría, 30 años, es de que más y más países muy frustrados por el lento proceso de empoderamiento político de la mujer han decidido acelerar ese proceso a través de la introducción de cuotas, ¿no? Entonces, digamos, un país pasa una ley y dice vamos a exigir de que por lo menos 30% de las personas, de las mujeres en los parlamentos, de los miembros del parlamento sean mujeres, ¿no? Y entonces, lo que uno puede hacer es, uno puede comenzar a comparar algunos indicadores económicos y sociales para aquellos países que tienen las cuotas con aquellos países que no las tienen, ¿no? Es como una especie de experimento controlado que los economistas podemos hacer. Y los resultados que salen de esas investigaciones son muy, muy interesantes. Por ejemplo, en aquellos países que tienen cuotas para la participación de mujer en el Parlamento, la tasa de participación en el mercado laboral es más elevada para las mujeres que en aquellos países que no tienen la cuota, ¿ya? O sea que la sola introducción de la cuota, ¿no?, tiene algunos efectos colaterales positivos a nivel de toda la sociedad. Las niñas que están yendo a la escuela y que en la televisión en las noches ven a estas mujeres parlamentarias, ¿no?, debatiendo el proyecto de ley del presupuesto para el año que viene, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que, digamos, internalizan eso y ellas mismas más adelante, digamos, con mayor probabilidad van a incorporarse a la vida política del país y ciertamente van a incorporarse a la fuerza de trabajo, van a educarse, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solamente eso, hay otros estudios muy interesantes. Por ejemplo, se puede ver que en aquellos países donde hay mayor participación de la mujer en el Parlamento, la estructura del gasto público es diferente, está más orientada a salud, educación, gastos en infraestructuras que contribuyen a mejorar la calidad de la vida para la comunidad. Y eso obviamente tiene un impacto económico. Si invertimos más en educación, si invertimos más en salud, esto mejora el capital humano y va a mejorar, digamos, la tasa de crecimiento del país en el mediano plazo, ¿no? En la India se hicieron unos experimentos muy interesantes. Resulta de que la India no tiene cuota a nivel federal. La India es un poco como Estados Unidos o como España, es un gobierno federal, ¿no? Entonces, la India no tiene a nivel federal, a nivel de todo el país, una cuota para el Parlamento y como resultado de eso creo que la participación de las mujeres es como 11%. Pero en los años 90 el gobierno les dio a los estados, ¿ya?, la opción de introducir una cuota para digamos, los organismos políticos más elementales que hay a nivel de las villas, de las aldeas, ¿ya? En esa época la gran parte de los miembros de estos pequeños consejos de la villa, de la aldea, eran hombres, pero el gobierno dijo, bueno, aquellos estados que así lo deseen pueden introducir una cuota de 33% para la participación de mujeres en estos consejos.
Y entonces lo que ocurrió es de que algunos de los estados adoptaron esa ley y otros no. Y entonces eso permitió 10 años después que investigadores regresen a la India y comiencen a ver si es que la presencia de 33% de mujeres en los consejos de estas pequeñas unidades políticas había tenido algún impacto, ¿no? En comparación a aquellos estados que no habían adoptado la cuota y donde por lo tanto la gran mayoría de los miembros de los consejos eran hombres. Y ahí los resultados fueron sumamente interesantes. Nuevamente la estructura del gasto era completamente diferente. En aquellos lugares donde las mujeres tenían 33 o más por ciento de la participación, había más gasto en educación, más gasto en salud pública, más gasto en pozos de agua potable, ¿no? Y todas estas cosas, digamos, contribuían a mayor prosperidad dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, nosotros en el libro hacemos una discusión muy amplia de este tema, y este tema tiene a su vez una especie de apéndice secundario que es un poco más reciente, que tiene que ver con la participación de las mujeres en los directorios de las empresas que están, digamos, en el mercado de la bolsa, que son transadas en el mercado de la bolsa, ¿no? Aquí hay una historia muy, muy fascinante. Fue Noruega que en el año 2002, ustedes saben, Noruega es un país donde donde se ha hecho mucho progreso en cerrar la brecha de género entre hombres y mujeres. Noruega ha tenido hasta hace poco una primera ministra por muchos años. En fin, ha habido una presencia muy importante ya desde hace muchas décadas de las mujeres en posiciones importantes a nivel de parlamento, a nivel de sistema judicial, del gobierno, etcétera. Pero lo que se observó el año 2002 en Noruega era de que la participación de las mujeres en los directorios de las empresas que estaban transadas en la bolsa de Oslo era del 5%, ¿no? Entonces, el primer ministro de pronto dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este país? Porque es que hay un área muy importante que es la empresa donde simplemente la mujer no ha podido penetrar y no ha podido, digamos, tener el mismo nivel de influencia que tiene en otros campos. Entonces, se estableció una cuota para el año 2005 del 40%, una cuota voluntaria, ¿no? Pero esa meta de 40% no se logró. Entonces el Parlamento sueco cambió la ley, dijo no va a ser voluntario, va a ser obligatorio, y les dio una fecha de 2008 para cumplir la cuota. Y dijo de que si no se cumple la cuota para el 2008, en primera instancia las empresas van a ser penalizadas. En segunda instancia, si no la cumplen, digamos, en un plazo bastante corto, poco después, las empresas van a ser sacadas de la bolsa, es decir, no van a poder ser transadas en la bolsa. Y si todavía persisten y no cumplen la cuota, entonces las empresas van a ser disueltas, van a dejar de existir, ¿no? Entonces, con estos castigos muy onerosos, se cumplió la cuota rápidamente. Y lo importante, aquí no es un problema simplemente digamos, de justicia social, digamos, dar oportunidades a las mujeres para que puedan demostrar sus talentos, sino que los estudios que se han hecho en la última década, ¿no?, demuestran de que la presencia de las mujeres en las empresas lleva a mejor manejo de las empresas, mayor rentabilidad, mayor lealtad por parte de los empleados. Digamos, se han hecho múltiples estudios. El Fondo Monetario Internacional, una organización donde yo trabajé por muchos años, ha hecho un par de estudios, ¿no?, y en los que ha demostrado de que en aquellos países donde hay mayor participación de la mujer en los directorios de los bancos, ¿ya?, son menos vulnerables a crisis financieras, ¿ya? Y luego este resultado resultó ser muy, muy interesante. Entonces hicieron un resultado posterior, una investigación posterior, mirando específicamente a los directorios que supervisan a la banca,
¿ya? O sea, los bancos centrales típicamente tienen un grupo de profesionales que se encargan de hacer supervisión bancaria para asegurarse que los bancos están cumpliendo todos los parámetros, digamos, fiduciarios. Y el estudio del Fondo Monetario demostró de que aquellos cuerpos de supervisión bancaria donde haya mayor participación de mujeres, ¿ya? No, entonces en esos países hay mucha menor probabilidad de, nuevamente, abusos, crisis digamos, de tipo financiero, que siempre tienen implicaciones en la economía real, están asociados a mayor desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? En el Reino Unido se hizo una encuesta de 6.500 empresas que estaban transadas en la bolsa de Londres y se dividió a estas empresas en aquellas que tienen 3 o más mujeres en el directorio y empresas que tienen menos de 3 mujeres. Y nuevamente lo que se descubrió que aquellas empresas que tienen 3 o más mujeres en el directorio, mucho menor probabilidad de escándalos, de cosas de corrupción, de malos manejos, en fin, todas las cosas que tienen eventualmente digamos, la consecuencia de minar la confianza de la gente, de los inversionistas y estar asociados, digamos, a problemas en el manejo de la economía en general, ¿no? Bien, 2 comentarios adicionales porque veo que esto queremos tener también una oportunidad para conversación. Hicimos un estudio que demuestra que la introducción de leyes en los países para proteger a la mujer de la violencia doméstica realmente tiene un impacto importantísimo en disminuir la mortalidad de la mujer, ¿ya? A lo largo en el año 1990 solamente había 5 países en el mundo que tenían leyes que protegían a la mujer contra la violencia doméstica, es decir, que penalizaban la violencia doméstica, ¿no? Ya sea del marido, del novio, digamos, del enamorado, ¿no? Y este número ha subido con el tiempo, ¿no? Hoy en día, más de la mitad de los países del mundo tienen estas leyes, hay muchos, docenas que no las tienen, y entonces hicimos un estudio que acaba de ser publicado después de un par de años de mucho, digamos, review, ¿no? Por parte de árbitros, etcétera, porque es una revista, digamos, muy prominente. Pero este estudio demuestra, digamos, una relación causal entre la introducción de una ley para proteger a la mujer de la violencia doméstica y la expectativa de vida media de las mujeres. O sea que en aquellos países donde no hay estas leyes, ya, en promedio las mujeres viven menos. La expectativa de vida media es menor que la de las mujeres en los países que tienen las leyes. O sea que la ley, digamos, protege, tiene un efecto disuasorio sobre la violencia y es algo que deberíamos celebrar, y es lamentable que todavía hay docenas y docenas de países donde estas leyes no existen. Y como consecuencia de eso, digamos, hemos podido estimar de que el número de mujeres que han muerto prematuramente como consecuencia de la ausencia de estas leyes en muchos de estos países, o de la introducción muy tarde en este proceso de los últimos 30, 40 años, ¿no? es básicamente millones de fatalidades prematuras, ¿no? Ahora bien, para terminar, me gustaría plantear una pregunta un poco retórica, ¿no? Y esta es básicamente, ¿por qué es que ha tomado tanto tiempo, ¿no? O por qué es que está tomando tanto tiempo, ¿no? Lograr la completa igualdad entre los hombres y las mujeres, de educación, de oportunidades, de derechos, ¿no? Y aquí creo que hay 3 factores que se me vienen a mente. Uno, obviamente, es de que no hay igualdad ante la ley. Eso es lo que demuestra el estudio de Women, Business and the Law, que sigue, digamos, yo ya no estoy en el Banco Mundial, dejé el banco hace un par de años, pero el equipo sigue.
un equipo que tenía 6 personas cuando yo me incorporé, creo que ahora tiene como 30, ¿no? Y entonces ellos siguen elaborando esto y recopilando estos datos y haciendo una especie de actualización de los datos cada 2 años, ¿no? Y obviamente si no hay igualdad ante la ley, entonces evidentemente va a ser mucho más difícil que las mujeres puedan adquirir, digamos, igualdad en todos estos campos a los que me he mencionado, el trabajo, derechos de propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Un ejemplo, digamos, es que en Rusia hay 456 ocupaciones que le están prohibidas a la mujer. Nosotros hemos logrado identificar cuáles son estas ocupaciones, ¿no? No 10, no 20, no, 456, muchas de ellas en el sector energético, ¿no? Entonces, estas prohibiciones contra las mujeres para que se incorporen a estos trabajos, ¿no? Muchos de ellos muy bien pagados, llevan a una brecha salarial enorme entre mujeres y hombres y contribuyen también a la desigualdad económica, porque si mitad de la población no tiene acceso a algunos de los trabajos mejor recompensados, evidentemente eso va a aumentar la desigualdad económica, más allá de lo que implica en el tema de género, ¿no? Luego, digamos, creo que todavía estamos viviendo un poco las consecuencias de un periodo muy largo en nuestra historia donde las mujeres no han tenido acceso a todas las oportunidades de recibir una buena educación, ¿no? Una escritora inglesa muy famosa en el año 1792, o sea, hace más de 200 años, escribió un libro, ¿no? Ella se llamaba Mary Wollstonecraft, ¿no? Y ella dijo de que, miren, no es que las mujeres somos inferiores, lo que pasa es de que a nosotros no se nos permite, ¿no? Ser profesoras en Oxford y en Cambridge. No se nos ha dado la oportunidad de digamos, cultivar nuestras inteligencias y de beneficiarnos de digamos, estar expuestas al conocimiento y al aprendizaje, ¿no? Entonces ella abogó muy fuertemente para que se eliminen estas restricciones y de que ella pensaba que con el tiempo eso iba a demostrar de que las mujeres eran tan inteligentes como los hombres y tan capaces de desempeñarse en todos los campos de la vida, que es lo que ha ocurrido en la práctica, ¿no? Pero aunque ustedes no lo crean, ese concepto todavía, digamos, no ha sido universalmente aceptado. No sé si ustedes leyeron en la prensa, este fue un escándalo en Japón en el año 2018, ¿no? Que se los voy a comentar brevemente porque digamos, dice tanto sobre el trecho que todavía nos queda por recorrer para lograr la igualdad. La Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio es la facultad más importante y más prestigiosa que hay en el Japón, ¿no? Y desde hace muchos años, obviamente, las mujeres, así como los hombres, pueden optar, tienen que tomar un examen de ingreso para digamos, ser aceptadas a la Facultad de Medicina para recibir, digamos, el conocimiento y digamos, la educación como médicos, ¿no? El escándalo fue porque en el Tokio, y no estoy hablando de hace 100 años, estoy hablando del año 2018, hace 3,5 años, ¿no? Se descubrió de que los examinadores estaban alterando los resultados de los exámenes, ¿ya?, para impedir que un número grande de mujeres se incorporen a la Facultad de Medicina. Es decir, de que en igualdad de condiciones, ¿no?, más mujeres hubieran sido admitidas a la Facultad de Medicina que hombres, y ellos simplemente no podían vivir con esa realidad, no podían aceptar eso. Entonces falsificaron los resultados de los exámenes para dar prioridad a los hombres, ¿no? Fue un gran escándalo, como se podrán imaginar. Es Japón, no es un país en el tercer mundo, ¿no? Es una potencia económica, es la tercera economía más grande del mundo. Es un miembro del G7 y sin embargo vemos que todavía están ocurriendo estas cosas que tienen por objeto limitar a la mujer, coartarla, digamos, no permitir que pueda demostrar sus capacidades y amenazar tal vez posiciones que han sido tradicionalmente en manos de los hombres, como la medicina en el Japón, ¿no? Y luego creo que un tercer factor tiene que ver con el hecho de que
digamos, como las mujeres no han estado empoderadas políticamente, ¿no? Entonces, muchas veces no han tenido voto y voz, llegado el momento de determinar las prioridades del gasto público en los países. Entonces, acabamos gastando mucho más dinero en armamento, mucho más dinero en subsidiar la energía, mucho más dinero en construir, como dicen, elefantes blancos, ¿no? Carreteras que pasan por delante de la casa de veraneo del primer ministro o del presidente de la República, ese tipo de cosas de las cuales hay miles de ejemplos, especialmente en los países pobres, ¿no? Y esto, digamos, la estructura del gasto público representa muchas veces o refleja muchas veces la falta de participación de la mujer, digamos, en la toma de decisiones sobre cómo se asignan estos recursos. En aquellos países donde hay más empoderamiento político de la mujer, donde ella está presente en la toma de decisiones, hay mejores gastos, mejor desempeño económico. Me gustaría concluir con una pequeña cita, ¿ya? Un tema que también tratamos un poco en el libro, ¿no? Tiene que ver con el rol de la mujer en temas de paz y de seguridad, ¿ya? Yo creo que el mundo ha sufrido mucho la ausencia de la mujer en la toma de decisiones que se ha hecho durante los últimos 100 años de si ir o no ir a la guerra, si declarar o no declarar la guerra, si enfrentar o no enfrentarnos a nuestros hermanos en el país vecino, generalmente por un pedazo de tierra, digamos, una línea limítrofe real o imaginaria, ¿no? Y aquí me gustaría terminar estos breves comentarios con algo que dijo el jefe de la comunidad Bahá'í en una charla que él dio en Filadelfia en el año 1912, ¿no? Y él dijo de que básicamente la igualdad entre los hombres y las mujeres eventualmente iba a llevar a la abolición de la guerra como un mecanismo para resolver los problemas entre los países. Porque él dijo, las madres no van a sacrificar a sus hijos, ¿no? En el campo de batalla, después de haber pasado 20 años de su vida llenas de ansiedad y de devoción, ¿no? En educarlos desde la infancia. Y no lo van a hacer simplemente porque no hay causa que pueda justificar el sacrificar la vida de nuestros hijos. Y luego él dijo, no hay la más mínima duda de que cuando las mujeres obtengan igualdad de derechos con los hombres, ¿no? La guerra como un mecanismo para resolver los problemas entre países va a ser eliminada completamente. Y yo creo esto, todo lo que he estudiado, todos los datos que he visto en las últimas décadas, me hacen pensar de que digamos, especialmente en los últimos 100 años, especialmente durante el siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y muchas otras tragedias, ¿no? Hemos pagado un precio humano altísimo, altísimo por haber marginado a la mujer, digamos, de los corredores del poder, como se dice, de los ministerios, de los parlamentos, de la toma de decisiones día a día, ¿no? Y en la medida en la que ella se incorpore y esté sentada en la mesa, llegado el momento de tomar estas decisiones, yo creo que nos vamos a trasladar poco a poco a un mundo más pacífico. Bien, paro acá, Mercedes, y creo que todavía tenemos tiempo para un diálogo, una conversación. Bueno, muchísimas gracias, Augusto, por una conferencia tan interesante y de tan alto nivel. Bueno, mira, yo ahora voy a pasar a dar la palabra al público para que puedan dialogar contigo y hacerte las preguntas y comentarios que deseen. Para ello voy a pediros a todos que los que deseéis intervenir cliquéis en el icono de levantar la mano para que pueda ir dándoos la palabra intentando seguir el orden de petición. O bien, si lo preferís, podéis hacer uso del chat, que lo va a coordinar Sofía Martínez como responsable de comunicación. Bueno, entonces ya tenéis la palabra. Isabel Revilla. Sí, buenas tardes, Augusto. Muchísimas gracias por una charla muy inspiradora y muy interesante.
Yo creo que en la asociación estamos de acuerdo contigo en que, a pesar de que las cosas han cambiado mucho, el ritmo que hemos conseguido no es el que nos gustaría tener respecto a las oportunidades de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué se te ocurre que podíamos hacer en una sociedad como la española, donde en teoría pues, hay leyes de violencia, hay acceso al Parlamento, hay acceso al estudio, y a pesar de todo la sensación que tenemos es que no estamos donde querríamos estar? ¿Qué más podemos hacer? ¿Se te ocurre alguna idea que compartir con nosotros? Mira, yo pienso que ciertamente en el terreno legal, ¿ya? España ha hecho progresos realmente muy digamos, elogiantes, ¿no? En las últimas décadas. Especialmente después del retorno a la democracia, ¿no? Se han ido limpiando y eliminando de las leyes españolas muchas de las discriminaciones que antes había contra la mujer, y hoy día el esquema legal, digamos, la ley, hablemos del Código Civil, la Constitución, etcétera, etcétera, establece, digamos, las condiciones para que haya una igualdad plena ante la ley. Y ese ha sido un logro importante, hay que reconocer eso. No todos los países del mundo pueden decir eso. Entonces yo aplaudiría el progreso que se ha hecho en España, ¿no? España es parte de un grupo privilegiado de algo así como 10% de los países en nuestra muestra de 190 países que no tienen una discriminación que nosotros hemos podido identificar en la ley, ¿no? Ahora bien, eso no quiere decir de que no hay una brecha de género, ¿no? Porque una cosa es la ley y otra cosa es, digamos, qué es lo que ocurre en la práctica, ¿no es cierto? Muchas veces los países pueden tener excelentes leyes, pero la implementación es pésima y es ahí donde surgen muchos de los problemas, ¿no? La verdad es de que yo creo que lo que se tiene que hacer en España es hacer, digamos, seguir haciendo las buenas cosas que se han hecho en las últimas décadas, ¿ya? Um, Me gustaría ver que las mujeres no vean a la política, y esto no es solamente en España, en muchas otras partes del mundo también. Muchas mujeres, digamos, cuando piensan en su realización profesional, en, digamos, el área en las cuales ellas van a, digamos, realizarse como personas, muchas veces no ven a la política como un terreno adecuado. Se van a ir a las profesiones, se van a ir al sector privado, ¿no? Y esto es porque en muchas partes del mundo hay una especie de desencanto con la política, ¿ya? Yo viví en Rusia muchos años y en Rusia algo que a mí me sorprendía era la baja participación de la mujer digamos, en la esfera política, por una parte, y por otra parte, la extraordinaria capacidad de las mujeres en otros campos, la ciencia, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando alguna vez preguntamos, ¿no? La respuesta era invariablemente la misma, que la política es una cosa sucia, y la implicación es de que como es una cosa sucia, ¿no? Una cosa para gente deshonesta y con digamos, principios morales cuestionables, entonces es algo que vamos a dejar que hagan los hombres, ¿no? Y entonces eso se convierte como una especie de profecía que se cumple, ¿no? Por sí misma, ¿no? Porque entonces, por eso mismo, al marginarse de la política, dejan que la política continúe en manos de los corruptos, los políticos oportunistas, los demagogos, los hombres que están listos para utilizar el poder para enriquecimiento personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver una presencia más grande incluso de las mujeres digamos, en el campo de la política, porque creo que eso en general va a tener un efecto más purificador de la política, ¿no? Luego, frecuentemente, digamos, este es un problema que se ha visto en muchas partes del mundo, una especie de segregación del mercado de trabajo, ¿no? Donde hay ciertas ocupaciones que son vistas como ocupaciones femeninas, ¿no? Yo creo que esto está cambiando en España, pero en muchas partes del mundo, por ejemplo, las mujeres las que quieren, digamos, hacer algún trabajo de tipo profesional,
van a dedicarse a profesiones que son percibidas como más femeninas, ¿ya? Y van a dejar que los ingenieros, los matemáticos, la gente que está haciendo física y algunas de las ciencias exactas sean los hombres, ¿no? Y no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así, porque nuevamente no es un problema de capacidad, muchas veces es un problema de actitud, un problema de que vivimos en una cultura en la que tenemos ciertas expectativas que luego las traspasamos a las niñas, ¿no? Y la expectativa de la niña, en un caso extremo, es de que la niña no necesita la educación universitaria porque se va a casar y va a ser una madre, ¿no? Mientras que la expectativa para el hijo es no, de que él tiene que ser el que va a apoyar y mantener a la familia. Eso está cambiando y en España hay obviamente muchas mujeres altamente capaces. Vuestra organización es un ejemplo, ¿no? Pero todavía hay un rezago, todavía hay una brecha, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar con las niñas, hay que enfocarse mucho en la educación de las niñas y asegurarse de que no se vayan incorporando estos estereotipos, ¿no? Que luego se van a convertir en unos ciclos viciosos a través de los cuales el estereotipo 20 años después se convierte en una realidad, ¿no? Entonces tenemos que romper todos esos esquemas y educar a nuestras niñas para que aspiren a ser presidente del gobierno, para que aspiren a ser rector de la universidad, para que aspiren a ser catedráticas que enseñen matemáticas en la Universidad Complutense y así sucesivamente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta ahora de Amalia Marugán, pero veo que hay una pregunta también por el chat antes que preguntan, hola, ¿qué tipo de presupuestos hay a día de hoy en cuestión de género en nuestro país? ¿Se han aprobado, en nuestro país se han aprobado nuevos presupuestos? Ya, mira, básicamente más y más países están, digamos, diseñando sus políticas fiscales, ¿ya? Tanto por el lado de la recaudación a través de los impuestos como por el lado del gasto, con una visión de, digamos, igualdad de género, ¿ya? Es decir, requiere un esfuerzo especial, ¿no? Ver, digamos, la estructura del gasto y el sistema tributario para ver si es que no hay algún sesgo, tal vez implícito, ¿no? en la política fiscal. Entonces, es importante hacer eso, ¿ya? No se me ocurren en este momento, digamos, ejemplos, ¿no? Pero, digamos, uno quiere evitar utilizar recursos públicos en una forma que potencian, digamos, a los hombres más que a las mujeres. A ver, sí, creo que se me viene a mente un ejemplo, ¿no? En la India, por ejemplo, ¿ya? En la India, el gobierno gasta anualmente sumas siderales, ¿ya? Subsidiando la energía, ¿ya? Subsidiando la energía, la gasolina, el carbón, la electricidad, el gas natural, ¿ya? Cuando uno ve cuál es la distribución de esos, es decir, quiénes son los beneficiarios de esos subsidios, uno descubre de que el 60% del subsidio a nivel global, esto se aplica a la India y a muchos otros países del mundo, pero me estoy refiriendo a la India en particular, el 60% de los beneficios de ese subsidio, ¿no? está asignado al 20% más rico de la población. Ahora bien, ¿por qué? Porque si uno está subsidiando la energía, digamos, la gasolina, los beneficiarios del subsidio van a ser las personas que tengan coches y que lo manejen en las grandes ciudades. No van a ser las mujeres analfabetas que trabajan en el sector agrícola, en el sector rural de la India. ¿Me entienden? O sea que detrás del subsidio hay una política que favorece más a los hombres que a las mujeres, ¿ya? Y entonces la responsabilidad de los gobernantes es analizar el gasto público y analizar el sistema tributario y preguntarse activamente, ¿estaremos nosotros en forma inconsciente, en forma tal vez involuntaria, ¿no? Estimulando
o preservando, ¿ya?, el rezago de las mujeres con relación a los hombres, dando recursos tributarios que van a beneficiar más a los hombres que a las mujeres. Un segundo ejemplo. Esto surgió en una entrevista que tuve con CNN en la Argentina hace un par de años, ¿no? Estábamos hablando precisamente sobre los datos de Women, Business and the Law. Entonces el locutor, el entrevistador me dijo, deme un ejemplo de una discriminación contra mujer en la Argentina, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, en la Argentina las mujeres se jubilan a los 60 años, pero los hombres se jubilan a los 65 años, ¿no? Entonces él me miró un poco sorprendido y me dijo, ¿cómo es eso una discriminación? Supuestamente eso es un beneficio para la mujer, quiere decir que se puede jubilar más antes, ¿no? Yo le dije, no, pero es que lo que pasa es de que como se jubila antes, primero que la expectativa de vida media de la mujer es más alta que la del hombre. O sea que desde un punto de vista estrictamente, digamos, demográfico, no hay por qué jubilarla a ella más temprano que a los hombres. Si uno va a hacer algo así, debería jubilarla a ella más tarde que a los hombres, porque vive más. Pero al margen de eso, el hecho de que se jubila a los 60 quiere decir de que las contribuciones que hace a la seguridad social en esos 5 últimos años, ¿no?, entre 60 y 65, en las mujeres es 0, en los hombres es mucho mayor. Entonces los hombres acaban con jubilaciones mucho más rentables, más elevadas que las mujeres. Entonces nosotros en el Banco Mundial contabilizamos esto como una discriminación contra la mujer, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo de políticas que a veces se hacen que parecen bien intencionadas, vamos a dejar que las mujeres se jubilen más temprano, pero que acaban perjudicando a la mujer en un aspecto muy importante, que es el tamaño de la jubilación, ¿no? Lo mismo, en Rusia les dije, hay 456 trabajos que están prohibidos a la mujer. Yo estuve en Rusia hace algunos años y yo le pregunté al viceprimer ministro, le dije, ¿por qué tantas restricciones? ¿Por ustedes que están tan interesados en fortalecer el crecimiento del sector privado, por qué no eliminan muchas de estas restricciones? Y él me dijo, muchas de estas tienen que ver con proteger a la mujer, ¿ya? Proteger a la mujer, y entonces, ¿de qué? Bueno, de trabajos pesados, de riesgos en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero la tecnología ha cambiado mucho de eso. Y, por ejemplo, no hay motivo por el cual una mujer en Rusia no puede manejar el metro, un vagón de metro, que es una prohibición, es una de las 456, porque, bueno, pues es un método de transporte sumamente seguro, altamente tecnologizado, y digamos, no se está protegiendo a la mujer de ninguna manera, prohibiéndole que pueda manejar el metro, ¿no? Entonces, tiene que haber un rol bastante activo, ¿no? Examinar, digamos, el presupuesto y las leyes, ¿no? Y ver de que no estemos en forma consciente o inconscientemente discriminando y perjudicando a las mujeres a través de las políticas públicas. Amalia Marugan. Hola, buenas tardes. Encantada, Augusto, de haber podido escucharte todo lo que has contado. He tomado muchísimas notas y no sé si seré capaz de estructurar bien todo lo que te quiero preguntar. Cuando hablas de que ha faltado igualdad ante la ley, una falta de legislación, nos encontramos, por lo menos yo, en el panorama actual, en que existen los famosos planes de igualdad. Para empresas que tienen más de tantos trabajadores hay que hacer un plan de igualdad, que nunca se supervisa y que se queda en buenas intenciones y que se rellena a última hora cuando hay que pasar a la renovación del plan de igualdad. Y que muchas veces nos quedamos en lo anecdótico. Uso del lenguaje no sexista, todos, todas, no sé qué, pero vamos a ver, estamos perdiendo la cabeza. Hay que ir a las cosas importantes. El lenguaje, el uso de la palabra por sí, es economía del lenguaje. Entonces, yo por lo menos mi apreciación es que los políticos se cargan en detalles que parece que estén haciendo algo para fomentar la igualdad y que no son efectivos. Porque un plan de igualdad, por ejemplo, lo que tiene que hacer es tener una conciliación familiar a nivel doméstico. Buscamos la igualdad. Si tu vida no se puede conciliar bien con el trabajo, poca igualdad vas a tener. Entonces, ¿qué medidas crees que realmente serían efectivas? Insisto un poco en lo que decía Isabel, pero en nuestra realidad actual,
tener planes y tener, hacer estudios, está todo muy bien, pero si no pasa porque haya una especie de obligatoriedad como en las cuotas que has comentado, ¿no? Si no se ponen unas cuotas, si no se hacen efectivos, si no hay una fiscalización de que eso se está haciendo realmente o un castigo legal, no avanzamos, vamos muy despacio. Entonces, tú que conoces todos esos países y todas esas legislaciones, ¿qué se ha hecho en alguno más cercano a nuestra cultura para que eso haya tenido un resultado más práctico, más real? Ya. Mira, yo creo que los países, hay algunos países que han introducido algunos incentivos para facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral. Y eso ha resultado tener un impacto muy, muy, muy positivo, porque cuando hay mayor participación de la mujer en el mercado laboral, se generan una serie de procesos que los economistas hemos estudiado que son muy, muy interesantes, ¿no? Te voy a dar el caso, digamos, típico, ¿no? Cuando la mujer trabaja porque ha recibido una buena educación, ¿ya? Porque, digamos, tiene igualdad de oportunidades para recibir una buena educación, ¿no? Y ella se casa, entonces, dentro del seno de la familia, tiene más poder de decisión respecto de cómo se van a asignar los recursos de la familia, ¿ya? Porque ella está contribuyendo. ¿Ya? Piensa tú en el caso extremo, donde el único que contribuye al presupuesto de la familia es el marido, y la mujer está, digamos, sin trabajar, digamos, cuidando a los niños o haciendo labores domésticas, ¿no? En esas dos situaciones, la mujer que trabaja y contribuye al presupuesto familiar tiene más poder político dentro de la familia. Los estudios que se han hecho demuestran que en aquellas familias donde el trabajo ha empoderado a la mujer políticamente dentro de la familia, ¿no? Hay más gasto en educación, hay más gasto en salud. Las inversiones que la familia hace son más eficientes, tienen mayor tasa de retorno. La tasa de ahorro de la familia es más elevada. Incluso el credit rating, ¿ya? Digamos, estos puntajes que asignan las organizaciones que evalúan riesgos a nivel personal, ¿no? para los préstamos que uno hace en el sector bancario, los ratings de estas familias donde la mujer trabaja son mejores, ¿no? Entonces, y todo eso tiene implicaciones económicas, ¿no? Porque si se está invirtiendo más en educación de los niños, de la futura generación, eso va a tener un impacto sobre el crecimiento económico, ¿no? Entonces, yo creo que estos incentivos para facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral son muy, muy importantes, ¿no? Y ahí la experiencia es muy variada. Yo estoy compartiendo con ustedes estos comentarios desde la capital de Estados Unidos, donde si una mujer, digamos, se embaraza, creo que apenas tiene un par de semanas de permiso digamos, de maternidad, ¿no? En países como Suecia, Noruega, los países nórdicos, Alemania, Dinamarca, en fin, todos estos países donde hay tasas de participación de la mujer mucho más elevadas en el mercado laboral, frecuentemente tienen 6 meses, tienen 8 meses, tienen hasta un año. Y en muchos de estos países se ha introducido también la licencia para los maridos, para que ellos puedan contribuir de alguna manera durante ese momento cuando nace el nuevo niño o la niña, ¿no? Entonces, por ejemplo, poder deducir de los ingresos los gastos que uno hace por guarderías, ¿ya? Por digamos, llevar a los niños a la guardería. En algunos países esto es un gasto que simplemente no lo reconoce el sistema tributario. En otros países puede deducir uno del desgravar, digamos, estos gastos de los ingresos que uno tiene. Y todos estos incentivos que tienen por objetivo potenciar o hacer más fácil la incorporación de la mujer al mercado de trabajo tienen un impacto positivo más adelante, muy, muy grande, ¿no? Muy grande. Van a aumentar el crecimiento económico, van a contribuir a la prosperidad. Entonces, hay
hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Digamos, aún en los países de altos ingresos, digamos, hay mucho por hacer para ir eliminando muchos de estos sesgos o discriminaciones contra las mujeres. Muchas gracias. Silvia Jarabo. Muchas gracias. Augusto, hola. Para mí ha sido un privilegio escucharte y desde luego agradezco mucho a PWN y a ti que hayáis venido, que te haya traído y que has estado aquí. Varios de los estudios que has mencionado los conozco porque los leí en el libro de la profesora Iris Bonet, que tú sin duda conoces, de la Facultad de Kennedy de Harvard, ¿no? En su libro Equality by Design, y habla mucho de los estudios que has mencionado tú, por ejemplo, de la India, etcétera, que son apasionantes. Yo quería hacerte dos preguntas. Uno, a mí todas estas tipos de estadísticas, etcétera, a mí me pesan, me duelen, me pesan, ¿no? Entonces, quería preguntarte qué sugerencias tienes para cada uno de nosotros con nuestros medios. ¿Qué tipo de cosas podríamos hacer para intentar mejorarlos? Esa es una pregunta. Y la segunda es, tú o tu equipo o la gente con la que tú has trabajado y seguís estudiando estos temas, en estos países que realmente siguen penalizando los derechos de las mujeres en cuestiones legales, quería saber si observáis mejora, ¿no? Si año tras año hay avance o realmente es algo que va excesivamente lento. Sabes que muy buenas preguntas. Voy a empezar por la segunda de tus preguntas. Allá por el año 2012 en el Banco Mundial hicimos un estudio que tenía por objetivo ver cuáles eran los progresos que se habían hecho en los últimos 50 años, ¿ya?, en el área de, digamos, discriminación contra la mujer. Entonces, elegimos 17 indicadores y 100 países, ¿ya?, digamos, o sea, un subconjunto de los indicadores que estábamos estudiando y un subconjunto de los países que estábamos estudiando. Y lo que hicimos es, fuimos y examinamos el Código Civil, la Constitución, el Código Laboral en el año 1960 para estos 100 países y en el año 2010. O sea que queríamos tener una especie de perspectiva de 50 años de progreso o no, o falta de progreso, como fue el caso en el aspecto, digamos, legal y de discriminación contra la mujer, ¿no? Y esos resultados fueron muy alentadores, excepto para una región del mundo. ¿Ya? Fueron muy alentadores en Latinoamérica, fueron alentadores en África, en Europa la situación de la mujer en el año 60 no estaba tan mal, pero estaba mucho mejor el año 2010. ¿No? Y hay países como España, digamos, que hicieron una contribución importante a esa mejoría, ¿no? La única parte del mundo donde básicamente ha habido un estancamiento y en algunos casos como Irán, un retroceso, eran los países árabes del Medio Oriente, África del Norte y el Medio Oriente, ¿no? Digamos, las mujeres en Irán en el año 1960 tenían muchos más derechos, eran mucho más libres que en el año 2010 bajo la represión y el hostigamiento contra la mujer de la República Islámica, ¿no? Bajo el régimen teocrático que llegó con la revolución del año 1979, ¿no? Entonces, ese fue una observación histórica interesante que nosotros en el informe que hicimos el año 2012 la elaboramos con bastante detalle, ¿no? O sea que en general a nivel global ha habido progresos, ¿ya? Pero digamos, en lugar de sentarnos en nuestros laureles, lo que tenemos que hacer es ver todavía lo que queda, el terreno que queda por recorrer, ¿no? Que es muy importante. Y en este momento, analizando esos 190 países, hemos identificado como 1.700 formas diferentes de discriminación contra la mujer, ¿no?, a lo largo de estos 190 países, ¿no? Una de esas 1.700
discriminaciones es la que mencioné, de que en Rusia 456 ocupaciones están prohibidas a la mujer, simplemente por ser mujer. ¿Ya? Es una de 1700. ¿Ya? Entonces tú te podrás imaginar, ¿no? Multiplica eso 1700 veces a lo largo del planeta y entonces tienes una idea de, digamos, el trecho que queda por recorrer, ¿no? en las décadas que vienen. ¿Ya? Y digamos, esto no solamente tiene que ver con la economía. El énfasis del libro que escribí con Bahía era mucho en el aspecto económico, ¿ya? Que es donde más se manifiesta, ¿ya? Donde más se manifiestan los daños de la discriminación contra la mujer. Pero en forma creciente hay un daño asociado por la ausencia de la mujer en cuestiones de paz y seguridad. ¿Ya? Déjame que te dé un ejemplo. Es un ejemplo fascinante, ¿ya? Y a mí me gusta a veces mencionarlo porque dice tanto sobre este tema del rol de la mujer en temas de paz y seguridad. Tú sabes que en Irlanda, durante muchas décadas, hubo una batalla campal y cruenta y sangrienta entre católicos y protestantes, ¿no es cierto? Y luego en el año 1998 finalmente establecieron un tratado de paz que se llama, no sé cómo se llamará en español, pero en inglés, traduciendo literalmente al español, se llama el Tratado del Viernes Santo, ¿ya? The Good Friday Agreement. ¿Ya? Y algunos investigadores han hecho unos estudios, ¿no? De por qué es que ese tratado, a diferencia de muchos otros tratados que se están firmando en países, digamos, con conflictos étnicos o civiles, fue tan duradero. ¿Por qué es que estableció las bases de una paz duradera que continúa hasta el momento y que luego convirtió, digamos, permitió que ese país entre en un proceso de crecimiento y digamos, sostenido y muy bueno, ¿no? Entonces, lo que se descubrió era de que en las negociaciones de ese tratado de paz, ¿ya? Un grupo de mujeres católicas y un grupo de mujeres protestantes decidieron unirse y crear un partido político, ¿ya? Y participar en las elecciones parlamentarias, ¿ya? Eso en sí ya fue como una especie de sacrilegio, ¿ya? Porque, digamos, ambos bandos sintieron de que sus respectivas mujeres estaban siendo traidoras a la causa, ¿cierto? Pero ellas se unieron, crearon un partido político y como resultado de esa unión, ¿no? Lograron, digamos, un sitio en la mesa de negociaciones donde se iban a dictar las pautas para el Tratado de Paz. Ahora bien, lo que salieron, y estas negociaciones eran reuniones formales, había minutas, digamos, históricamente uno puede ir y ver, digamos, cuáles son los temas de conversación durante las reuniones, ¿no? Bueno, típicamente los temas que eran de interés de los hombres era ¿quién es culpable? ¿Dónde va a estar el límite o digamos, la línea de demarcación que nos separa a ustedes de nosotros? ¿Ya? ¿Quiénes son responsables de tal y tal atentado y tal, digamos, evento sangriento? ¿Cómo vamos a repartir las armas? ¿Ya? ¿Quién se va a hacer cargado de cuidar, digamos, de asegurar las armas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Cuando uno ve la intervención de las mujeres en esas negociaciones, los temas son ¿cómo vamos a potenciar nuestro sistema de educación para que nuestros hijos, digamos, adquieran los conocimientos y los skills que les va a permitir obtener un trabajo en el futuro? ¿Cómo vamos a encontrar recursos para renovar y reconstruir parte de la infraestructura que ha sido destruido como resultado de los bombazos y otras cosas? ¿Me entienden? Es una perspectiva completamente diferente. No se trata de atribuir culpa, no se trata de, digamos, delimitar dónde es la línea que nos separa a nosotros de a ustedes, ¿no? Sino son temas más bien que unen a la comunidad, ¿no? Preocupación por la juventud, por los niños, por la educación, ¿no? Son temas que unían a las mujeres, ¿no? Y eso se considera que fue un factor muy importante en cambiar la naturaleza de las negociaciones y sentar las bases de una paz que ha resultado ser duradera, ¿no? Entonces, para mí, este tema, digamos, el rol de la mujer en temas de paz y seguridad es muy importante. Y es particularmente importante hoy en día
cuando uno ve, estamos, quién sabe, en vísperas de un nuevo conflicto bélico en Europa, ¿ya? Se habla de una invasión de Rusia a Ucrania. La China está, digamos, ya amenazado de que en algún momento puede tomar por la fuerza a Taiwán. En fin, y más ejemplos, ¿cierto? Y en todos estos casos, los protagonistas 100% de las veces son siempre hombres, ¿no? Es decir, todavía tenemos digamos, los reflejos de cientos de años, ¿no? De decisiones que se toman en base a testosterona en lugar de, digamos, criterios más maduros y más pacíficos, ¿no? Y luego, con relación a tu primera pregunta, yo creo que la educación de los niños es absolutamente clave acá, ¿ya? Digamos, me lamento decir esto, pero muchas veces somos las madres las que, a través de procesos de educación y socialización, dejamos que se preserven muchos de estos prejuicios en la nueva generación, ¿ya? Son las madres las que muchas veces son uno de los vehículos a través de los cuales estos prejuicios, estas actitudes, ¿no? Se pasan de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos y así sucesivamente. Entonces, yo creo que las madres acá pueden jugar un rol muy importante en ir cambiando poco a poco, ¿no? estas actitudes, ¿no? que son tan dañinas a futuro para la paz y para la prosperidad de los pueblos. Muchas gracias, Augusto. Bueno, muchísimas gracias, Augusto, y muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este espléndido evento. Y bueno, voy a dar la palabra a Miren Polo de Lara como presidenta de la asociación para que lo cierre. Sí, bueno, no tiene ya ninguna pregunta más nadie, ¿no? Pues muchísimas gracias, Augusto. Ha sido realmente muy interesante y bueno, pues está claro que tenemos que seguir aquí en la brecha todas, ¿no? Y bueno, pues y tú también tienes que seguir investigando y aportando, porque realmente es impresionante el trabajo que habéis hecho. Y muchas gracias a ti también, Mercedes, por organizar esta tarde tan interesante. Y bueno, pues muchas gracias a todas por acompañarnos y cerramos ya.